Otro día de pánico en los mercados, con el Standard Poor's cayendo al 12% en Estados Unidos. No solamente la bolsa norteamericana, todas las bolsas del mundo se fueron muy afectadas hoy, sin un motivo aparente específico. O sea, de alguna manera la corrida empezó a iniciarse durante anoche, luego de conocida la decisión extraordinaria de la Reserva Federal de llevar a 0,025% la tasa de interés y de implementar un paquete monetario expansivo, un nuevo quantitative easing, si se lo quiere llamar así. La reacción del mercado fue extremadamente negativa. Ya durante la noche se interrumpió la negociación de los futuros del Standard Poor's. Y bueno, el día abrió muy negativo, luego tuvo un repunte y terminó con una caída récord del 12%. A esta altura, o sea, bueno, ¿cuáles son los elementos que hacen que el pánico esté presente y qué cosas pueden eventualmente son necesarias para que esta situación de alguna manera se revierta? Vamos a considerar cuatro elementos que yo creo que son importantes y que en la medida que se vayan dando, el mercado va a ir encontrando su piso y toda esta situación puede empezar a encontrar una luz al final del camino. De las cuatro razones, dos tienen que ver con el coronavirus, dos tienen que ver con la economía. La primera es, bueno, dónde está el centro de la expansión del virus hoy por hoy y cuál es la tendencia de los próximos días. La Organización Mundial de la Salud ha dicho recientemente que en este momento el epicentro del coronavirus está en Europa, y así efectivamente es donde se registra el mayor número de casos diarios. Y bueno, ahí lo primero que observa un inversor temeroso son justamente las noticias sobre cómo va el coronavirus y si efectivamente se lo puede contener en los países de Europa, especialmente los más afectados, como Italia y España, pero donde ya también empieza a ser preocupante la situación de Francia y Alemania. Los números en Italia parecen estancados en el número de casos diarios en los últimos 2 o 3 días. España también, con mucha volatilidad, está oscilando entre 1.000 y 2.000 casos, en torno a 1.500 por día en los últimos 2 o 3 días. Allí parece haber cierta estabilidad, pero se nota un crecimiento en Francia y Alemania que es alarmante. De hecho, hoy el presidente Macron anunció una serie de medidas, con lo cual no está del todo claro que el virus esté contenido en Europa de una manera significativa. Si uno mira el total de casos diarios fuera de China, hoy hasta el momento de este informe, que son las 5:30 de la tarde de Uruguay, el número de casos nuevos de coronavirus en el mundo fue de 11.800. Ayer había terminado más o menos en 12.900. Pongamos que hoy va a seguir habiendo algún conteo adicional, pero ya están incorporados ahí los principales países del mundo, los más afectados. O sea, podemos esperar que hoy hubo una pequeña caída respecto de ayer en el número de casos diarios, pero bueno, obviamente esto es algo que hay que confirmar en los próximos días para poder decir que estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Entonces ese es el primer elemento que un inversor va a mirar y que va a contribuir o a expandir el pánico o de alguna manera a calmarlo, ver cómo evoluciona el virus día a día en Europa y en el resto del mundo. El segundo elemento tiene que ver también con el virus y es con la aparición de un tercer foco grande, o sea, un nuevo epicentro, el corrimiento del epicentro, de la misma manera que se corrió de China a Europa, que se corra hacia otro lado, y ahí el principal candidato es Estados Unidos. Aquí hay también un problema de confianza y que también genera un alto grado de inquietud a los inversores, como lo mostró en la tarde de hoy la conferencia de prensa del presidente Trump y del equipo encargado de las medidas de combate al virus, que en el momento en que hablaban y que anunciaban medidas fue donde también se dio la fuerte caída con la que cerró el mercado durante el día de hoy. Combinado con las razones políticas de ser un año electoral,
hay una enorme desconfianza en cuanto a la divulgación de las cifras que Estados Unidos anuncia en cuanto al número de casos diarios de coronavirus. Lo que se sospecha es que en realidad son muchos más. Y entonces el surgimiento de una cantidad importante de casos de coronavirus en Estados Unidos en un día que supere, hasta ahora viene andando aumentando gradualmente, pero a un ritmo muy pausado día a día. En este momento anda cerca de los 700 casos diarios. El surgimiento a un número por encima de los 1000 casos diarios en Estados Unidos puede otra vez generar un factor de pánico adicional en el mercado y disparar otra caída muy fuerte en los mercados. Entonces, en la medida en que en Estados Unidos el crecimiento o la expansión de la enfermedad siga en forma lenta como viene hasta ahora, puede contribuir a que también el estado de ánimo de los inversores gradualmente empiece a tranquilizarse, pero ahí hay un factor de riesgo que es verdaderamente importante. Entonces, estos dos elementos son lo que tiene que ver con la expansión del virus y cómo eso influye en el ánimo y las expectativas de los inversores. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente están las medidas económicas o las consecuencias económicas y las medidas económicas que son necesarias para compensar los efectos que el virus tiene. Y ahí viene el tercer elemento. Se conoció en estos días, ya se empezaron a conocer en estos días lo que fueron los efectos en China del coronavirus durante enero y febrero. Y los efectos fueron realmente muy fuertes. Hubo una caída de la actividad industrial del orden del 12% y una caída en las ventas minoristas del orden del 20% respecto del año anterior, en los meses en los cuales justamente hubo parálisis en la actividad económica de China para combatir el virus. Fueron números extremadamente fuertes, muy superiores a los que esperaban los analistas, y de alguna manera ahora eso se traslada a lo que cabe esperar, y por eso la reacción también muy negativa en los mercados, porque esto pasó a ser de alguna manera la expectativa de lo que puede resultar como consecuencia del virus en Europa y eventualmente en Estados Unidos si se da esa segunda hipótesis que manejábamos hace un momento. Especialmente en España y en Italia, la contracción económica en marzo, abril puede ser muy severa. También eso se puede trasladar hacia el resto de Europa, hacia abril y mayo. O sea, de un mal primer trimestre en China, vamos a pasar a seguramente un mal segundo trimestre en Europa y con Estados Unidos como una incógnita en cuanto a lo que puede ser realmente los impactos económicos del virus. Entonces, en la próxima semana, en lo que pueda ser en la penúltima y última semana de marzo, vamos a estar conociendo los datos económicos, los primeros datos económicos de los efectos en Europa durante el mes de marzo de este virus. Pueden llegar a ser números muy malos y que de vuelta pueden afectar negativamente el sentimiento del inversor. Pero en contrapartida, también vamos a conocer durante el mes de marzo los primeros números de China post crisis del coronavirus y eventualmente podemos ver allí una recuperación, un inicio de recuperación respecto de lo que fueron muy malos meses de enero y febrero. Con lo cual también nos va a dar una pauta no solo de lo que puede ser la caída en Europa y en Estados Unidos, sino eventualmente también de la velocidad a la que se puede recuperar la economía. Si esto de alguna manera termina satisfaciendo el ánimo de los inversores y se espera que pese a una fuerte contracción de actividad en el primer semestre venga también una recuperación significativa en la segunda mitad del año, entonces eso también le puede ayudar a que el mercado encuentre su piso. Si lo que se percibe es una crisis verdaderamente devastadora, entonces también el ánimo de los inversores se va a ver sumamente resentido. Y esto nos lleva al cuarto punto, que es el otro elemento económico importante, que es el financiero. Y es donde de alguna manera las medidas tomadas por la Reserva Federal y otros bancos centrales que han permanecido básicamente ignoradas dentro de toda esta corrida y todo este pánico, empiezan a ser importantes. Porque si bien el coronavirus es un shock de oferta y la política monetaria puede hacer muy poco para ayudar a compensar esos efectos, también es cierto que con una gravedad como la que
está empezando a mostrar en términos de sus efectos económicos sobre las ventas y sobre la producción de las empresas, la posibilidad de quiebras financieras en empresas en este contexto empieza a ser relevante. Pasa con las aerolíneas, pasa con los comercios, pasa con la hotelería, o sea, todos los sectores más afectados por el coronavirus son justamente los que no solamente van a tener una contracción en sus resultados y en su actividad, sino además también corren el riesgo de tener problemas financieros serios que eventualmente también se pueden terminar trasladando a una crisis sistémica en la medida que eso afecte al sistema financiero. Las medidas adoptadas por los bancos centrales de alguna manera cortan ese vínculo y hacen que la situación actual, digamos, se aleje un poco en términos de comparación de lo que fue la crisis de 2008, que creo que es lo que está más en la cabeza de todos los inversores y lo que está de alguna manera en la base de este pánico. Las medidas adoptadas por los bancos centrales cortan el riesgo de una crisis sistémica, eventualmente facilitan que pueda haber salidas financieras para las empresas y agregan un tercer elemento muy importante, que es que con estas bajas tasas de interés, las medidas fiscales, que también son necesarias para reactivar la economía, pueden llevarse adelante sin que el tema de la sostenibilidad de la deuda pública en los países industrializados sea un tema de fondo, un tema relevante que uno tenga que pensar en primera instancia. Con tasas de interés cero hay mucho margen de maniobra para los gobiernos, para impulsar medidas fiscales que permitan no solo aliviar la situación en el corto plazo, sino además también facilitar la recuperación posterior. Evidentemente después habrá que ver cómo pagar la cuenta, pero en todo caso va a ser sobre una economía en recuperación que exigirá cierta disciplina fiscal ciertamente hacia el futuro. Entonces, habiendo planteado estos 4 puntos, 1, la situación del coronavirus en Europa, 2, el riesgo de expansión del coronavirus en Estados Unidos, 3, la magnitud de la contracción económica y cuánto puede llegar a ser, y 4, la importancia de las medidas financieras adoptadas, quedamos entonces en esta situación donde el mercado va a estar ansioso por estas novedades, en las que yo creo que, o las que espero que de alguna manera empiece a sacarse la conclusión de que el golpe económico del coronavirus fue fuerte, más fuerte del que se esperaba hace un mes atrás, pero que eventualmente es un golpe transitorio, que la acción de los bancos centrales va a contribuir a que ese shock inicial en el ciclo de negocios no alcance características sistémicas y que por lo tanto la recuperación económica posterior, gradual, pero firme, puede en definitiva también ser un factor que ayude a la recuperación de los mercados bursátiles.